Por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a seguir nuestro estudio expositivo del libro de Primera de Pedro. David Servan, en su libro El cristiano no comprometido, expone una ilustración de la siguiente manera. En una pequeña iglesia que se encontraba en una villa remota en la América Central, comenzaba el servicio de adoración y alabanza ese domingo. Entonces, dos hombres sin afeitarse, uniformados y armados, entraron a esa pequeña iglesia repentinamente. Las personas se llenaron de temor al ver estos individuos porque se sabía que las guerrillas comunistas mataban cristianos. Uno de los hombres dijo: ustedes, los cristianos, siempre hablan de ir a ver a su Salvador. Y les tengo noticias. Hoy es su día de suerte, porque en unos minutos se darán cuenta si realmente ese Dios que ustedes proclaman existe. Pero queremos asegurarnos que solo mueran cristianos verdaderos. Así es de que cualquiera que no crea que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios puede salir por esas puertas rápidamente. Muchos no lo dudaron y rápidamente, en un minuto, más de la mitad salió de esa pequeña congregación. Después, uno de los guerrilleros pidió cerrar las puertas y asegurarse de que nadie más entrara. Mientras tanto, otro miraba por la ventana hasta asegurarse que las personas se habían alejado lo suficiente. Cuando los que salieron estaban lejos, los guerrilleros bajaron sus armas y una sonrisa iluminó su cara. Entonces uno de ellos dijo: hermanos, por favor perdónenos, nosotros también somos creyentes y queremos adorar a Dios con ustedes, solo que no queríamos que algún falso llegara a delatarnos. Esta, hermanos, es una historia ficticia como lo narra en su libro el autor, pero muestra una gran verdad. Las pruebas son necesarias y son de bendición, ya que nos muestran verdaderamente cuál es nuestra condición espiritual. En la ilustración se expuso externamente lo que no se podía ver internamente. La minoría refinó su fe y la mayoría se dio cuenta que en realidad su fe no estaba al nivel que ellos creían, al nivel que ellos profesaban. Pruebas y fe, hermanos, son una combinación perfecta, porque una fe que no se prueba, no sirve de nada. Es verdad que no nos gustan las pruebas, pero son necesarias para nuestro bien y para la gloria de nuestro Dios. Este es precisamente el caso que tenemos frente a nosotros en esta porción de las Sagradas Escrituras de Primera de Pedro. Pedro ha saludado a los hermanos que se encuentran expatriados en la Asia Menor, que ahora en nuestros días es Turquía, y lo leemos en los primeros 2 versículos. Después los anima recordándoles que han nacido de nuevo y que tienen una herencia gloriosa en los cielos, versículos del 3 al 5. Pedro quiere que se den cuenta que esa herencia es más valiosa que cualquier cosa que pudieran poseer en este mundo. Es entonces cuando Pedro les dice que esa herencia es tan valiosa que debe producir gozo en medio de la situación que están viviendo tan compleja. Y es que están pasando por una gran prueba estos hermanos. Están siendo perseguidos por los romanos y por los griegos. Pedro tiene un objetivo claro de parte de Dios al escribir esta carta: que los hermanos permanezcan firmes, fieles, con un buen testimonio en medio de la tribulación, recordando que este mundo no es su hogar y que les espera una gran herencia en la presencia de su Señor Jesucristo.
Es por eso, amado hermano, que el día de hoy este texto te enseñará que las pruebas son necesarias. Las pruebas refinan tu fe y las pruebas dan gloria a Dios. Las pruebas son necesarias, refinan tu fe y dan gloria a Dios. Esto te ayudará a permanecer firme en medio de ellas para dar testimonio y gloria a Dios. Comencemos viendo que aunque no nos gustan las pruebas, aunque duelen, aunque son desagradables, aunque no son placenteras, hermano, son necesarias. Son necesarias. Esto te ayudará a tener una perspectiva correcta cuando te encuentres en medio de ellas, porque son para tu bien y para la gloria de tu Dios. Y ese será nuestro primer punto. Las pruebas son necesarias. Mire lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo número 6. En lo cual, es decir, en su salvación y en esa herencia gloriosa que se ha descrito, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué estás diciendo, Pedro? ¿Qué? ¿Que debemos de alegrarnos cuando nos están afligiendo en diversas pruebas? No lo creo. En muchas ocasiones, esa es la mentalidad con la cual nosotros entramos a las pruebas. Por eso se hacen tan pesadas, por eso se hacen y se sienten tan largas, porque entramos con la mentalidad equivocada. Pedro no les está diciendo que cada que llegue una prueba griten de alegría, porque no se niega el dolor. Claro que duele, claro que sentimos, no somos de cartón, no somos de piedra. Pedro lo que está buscando es que trabajen en su actitud en medio de la prueba. Lo que Pedro les está diciendo es que cuando llegue esa prueba, ellos deben de traer a su mente su salvación. Tienen algo más glorioso, más valioso que esa prueba. Eso les recordará que este mundo no es su hogar y que les espera un futuro glorioso en la presencia de Dios. Entonces se podrán alegrar porque van a tener en su mente algo más valioso que esa prueba, algo en lo cual les va a permitir mantenerse firmes, dando testimonio para la gloria de Dios. Así es de que lo primero que vemos es que podemos alegrarnos en medio de las pruebas, porque al final hay una recompensa gloriosa, como lo vamos a estudiar. Cuando nosotros leemos este pasaje, el verbo alegrarse está en una forma constante. Es decir, habla de una alegría continua. No es una carcajada de un solo momento, de un solo instante. Es básicamente alegrarse con gran gozo. Este gozo no se basa en las circunstancias, sino en la obra que Dios ya ha hecho por ellos en la cruz del Calvario. Por eso estos hombres pueden gozarse a tal grado que la situación no los va a detener, no los va a derrumbar, no les va a impedir que ellos sigan adelante alabando a su Dios. La prueba es necesaria porque saca al exterior el gozo de una salvación verdadera. Pero Pedro nos dice algo más acerca de las pruebas. Mira lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí tenemos algo de suma importancia, hermanos. ¿Te fijaste las palabras que está usando Pedro? En lo cual vosotros, ¿quiénes son vosotros a los que se refiere? Pedro ya nos indicó anteriormente quiénes son. Ellos son elegidos según la presciencia de Dios, versículo 2. Es decir, son cristianos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. También dice que ellos son a quienes Dios hizo renacer a una esperanza viva, versículo número 3.
Es decir, son personas que han nacido de nuevo. Lo que Pedro está diciendo es que solo aquellos que han nacido de nuevo pueden alegrarse en medio de las pruebas. No se le puede pedir esto a un incrédulo porque no lo comprenderá. Él hará totalmente lo contrario, comenzará a renegar de Dios. Pero el Hijo de Dios va a actuar diferente. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, que va a provocar la prueba en los incrédulos. Ve por favor conmigo a Marcos capítulo 4 versículo 16. Y aquí vemos exactamente lo que la prueba va a hacer en la vida del incrédulo. ¿Qué es lo que va a salir a la luz? Marcos capítulo 4 versículo 6. Esta es la parábola del sembrador. Dice el Señor Jesucristo: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, es decir, ¿qué hace la prueba en la vida de estas personas que no tienen raíz? Tropiezan. Es decir, sacan a la luz lo que no se podía ver antes que estaba en su corazón. Las pruebas son necesarias porque van a sacar a la luz la verdadera condición espiritual de la persona. Algo importante también es que Pedro se dirige a ellos en plural. ¿Te fijaste? Es decir, a la iglesia, lo cual les recuerda la importancia de que ellos deben de estar integrados, unidos como iglesia local. Juntos podrán ayudarse, podrán animarse, podrán exhortarse en medio de la adversidad, pero aislados van a caer y seguramente se van a apartar del camino. Las pruebas son necesarias para que te unas más a la iglesia de Cristo Jesús, por la cual Él dio su vida. Pero Pedro nos dice algo más acerca de las pruebas en la vida del creyente. Miren este versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro les recuerda a los hermanos que están pasando por esta aflicción que las pruebas tienen un límite de tiempo determinado por Dios. Esa situación no va a durar para siempre, sino solo lo necesario para que el Señor cumpla sus propósitos divinos en la vida de los creyentes. Esto también implica que ellos no deben olvidar que el que está en control de esa prueba, de esa situación compleja, es Dios. Dios soberanamente está en control de esa situación. Dios es quien determina el tiempo necesario de esa prueba, el cual, comparado con la eternidad, es muy corto, nos dice Pedro. Estos hermanos pueden descansar sabiendo que la prueba tiene un límite de tiempo. No va a ser eterna, tarde o temprano va a pasar. Pero Pedro nos dice todavía más acerca de las pruebas, algo que tenemos que tener presente cuando estemos en medio de ellas. Sigamos leyendo. ¿En qué versículo vamos? No hemos pasado del 6. Miren lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro nos dice que las pruebas producen dolor. Si no hay dolor, no es una prueba. Y no solo eso, el dolor viene en diversas intensidades, porque las pruebas, dice este texto, que son muy variadas, vienen en diferentes formas. Por lo tanto, dependiendo de la necesidad espiritual de esa persona, será el tipo de prueba que le llegue a su vida.
Dios en su sabiduría inmensa prepara estas pruebas en una manera personal para cada uno de los creyentes. Esa prueba va a ser variada y va a ser dolorosa, pero debemos de estar conscientes que es necesaria. La única forma en que estos hermanos a los cuales les está escribiendo Pedro permanezcan firmes es poniendo su mirada en el Señor Jesucristo. Y que no sean ignorantes de la necesidad de las pruebas, para que realmente sepan cuál es su nivel espiritual. No debía de sorprenderles que haya llegado una prueba a su vida, porque por toda la Biblia nosotros vemos que las pruebas van a llegar y que son necesarias. Lo que debería de sorprenderles a ellos es que si no son capaces de experimentar gozo en medio de esa prueba. Pablo es un excelente ejemplo de esto, ya que fue apedreado y fue dado por muerto. Pero ¿sabes qué hizo al día siguiente? Ve conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 22. No sé si alguien haría esto, pero mira lo que hace al día siguiente de que lo apedrean. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo predicó al siguiente día de ser apedreado y les anima a mantenerse firmes en la fe. Esto es lo que produce la obra de Dios en la vida de un verdadero creyente. No se da por vencido, tiene su mirada en el Señor y le sirve con un gozo indescriptible. Mi amado hermano, escúchate a ti mismo. Ponte atención la próxima vez que llegue una prueba dictada por Dios a tu vida. No estoy hablando del dolor que causa un pecado o una desobediencia, no, sino de una prueba que viene por la causa de Cristo. Escúchate, obsérvate, ve cómo actúas, porque esa prueba es necesaria para que te des cuenta verdaderamente dónde estás parado. Podemos pensar y desear estar firmes, pero no es hasta que llega la prueba que lo interno se hace externo. La prueba es necesaria porque va a sacar tu verdadera fe. Bueno, pues ya estudiamos que las pruebas son necesarias. Ahora veamos que son de ayuda porque refinan tu fe. Esto te ayudará a permanecer firme en medio de ellas y para que no claudiques, para que no caigas. Y este será nuestro segundo punto. Las pruebas refinan tu fe. ¿Por qué Pedro anima a los creyentes a gozarse por su salvación en medio de la prueba? Mira el versículo 7 lo que nos dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Estas palabras son muy importantes para estos hermanos y también para nosotros. No debemos de perderlas de vista. Este para qué es clave, ya que nos está dando la explicación de la paradoja del gozo en medio de la prueba. Pedro con estas palabras le dice a estos hermanos afligidos que hay un propósito divino detrás de esa prueba. No sucedió al azar, no llegó esa prueba de parte de Dios para arruinarles la vida, no. Lo que sucede es que Dios los está guiando, los está llevando en una cierta dirección. Básicamente, Pedro quiere que sepan que Dios no desperdicia ni una gota de sufrimiento, porque detrás de cada prueba, por muy dolorosa que sea, hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito?
sigamos leyendo este versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les dice a los hermanos de Asia Menor que la fe de ellos tiene que ser puesta a prueba. Porque recuerden lo que dije, una fe que no se prueba no sirve de nada, no sirve de nada. Y la fe se tiene que probar como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Con fuego. El objetivo de Dios es refinar tu fe para quitar todas esas impurezas y que con tu vida le des gloria a Él. Pedro hace una comparación de la fe muy interesante aquí y compara la fe con el metal más valioso de la tierra, el cual es el oro. El oro. Su conclusión es que una fe verdadera es más valiosa que el oro y la razón es sencilla. El oro es perecedero, pero la fe es eterna. Y si el oro, que se considera el metal más valioso, puede perder su valor ante la fe, cualquier otra cosa también debería de perderlo. Ellos deben de preocuparse más por su fe que por cualquier otra cosa que parece de valor en su vida. Es lo que les está diciendo Pedro. Pedro también hace un paralelismo muy interesante entre la fe y el oro, los cuales se refinan y se prueban por medio de un intenso calor. El oro se refina a una temperatura de 1947 grados Fahrenheit. Y tú te quejas por 100 grados que está haciendo allá afuera. 1947 grados Fahrenheit. A esa temperatura se elimina la escoria, las impurezas, dejando el metal más puro y más valioso. Cuanto más puro se quiere el oro, más intenso y cuidadoso debe de ser el proceso de refinación. Así también la fe, hermanos. Así también la fe de estos hermanos y la nuestra tendrá que ser pasada por pruebas de altas temperaturas, temperaturas muy altas. No porque Dios quiera destruirnos, no, sino porque quiere quitar las impurezas y quiere que al final tú brilles cada vez más para su gloria. Estas pruebas de alta temperatura también son una muestra de la gran misericordia de Dios. ¿Sabes? Hay una gran variedad de minerales y metales que son muy parecidos al oro, pero no son oro. Por ejemplo, existe el cobre dorado, que es una mezcla de cobre y zinc, pero ante el fuego se oxida y pierde su brillo. También existe la pirita, que es un mineral conocido como el oro de los tontos, porque es capaz de engañar a las personas, pero cuando se le aplica calor, se derrite. También existe el baño de oro, que es solo una pequeña capa delgadita de 0.3 micras sobre un metal barato, pero expuesto al fuego saca a la luz ese metal barato y pierde todo su valor. ¿Qué es lo que saca a la luz la falsedad de estos aparentes oros? El fuego intenso. El fuego intenso. De la misma manera, hermanos, existe una fe que parece auténtica, pero la realidad es que es solo una frágil capita brillosa sobre todo un cuerpo mundano lleno de carnalidad. No es una fe verdadera, pero en realidad es solo una capita, es solo una apariencia. Esta fe nunca va a resistir la intensidad del fuego de las pruebas porque no es real, porque es engañoso.
Es una fe de apariencia, basada en emociones, pero no en una convicción de Cristo Jesús. Por esa razón, cuando llega la aflicción y cuando llegan las diversas pruebas que está describiendo aquí Pedro, se desvanece y se aparta de los caminos del Señor esa persona, porque su fe no era verdadera. Es imposible que este tipo de fe produzca alabanza, gloria y honra en el regreso de Jesucristo, como lo dice Pedro. Pero por la misericordia de Dios, a causa de la prueba que se le envía, esa alma sabrá su verdadera condición, como lo vimos en la ilustración con la que iniciamos este mensaje. Esa prueba es para refinar tu fe y es por la gracia de Dios para que los falsos se den cuenta que tienen una fe que no es auténtica. El deseo de Pedro es que estos hermanos en medio de la aflicción permanezcan firmes y saquen esas impurezas. Que vean ese poco tiempo como muestra de la gracia de Dios para refinar su fe, para que sean más como Cristo Jesús. Un hermoso ejemplo de esto es Job. Job, del cual se dice que no había otro varón como él. Dice Job, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. El Señor Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Job pasó por el fuego intenso de la prueba y lo perdió todo, él comenzó a brillar. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra, y después de haberlo perdido todo, ¿qué hizo? Adoró y dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una fe verdadera, esta es una fe refinada, pasada por el fuego. Y cuando el proceso de refinación terminó en la vida de Job y que quitó esas escorias ocultas, su brillo fue impresionante. Dice Job capítulo 42 versículo 5 lo siguiente. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Dice el versículo 10 que entonces quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas sus posesiones. Ese es Job, con una fe verdadera, una fe refinada, y salió brillando, y ahí se podía reflejar la alabanza, gloria y honra a su Dios. En resumen, Pedro dice que la fe que se ha probado producirá alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando regrese, ellos se darán cuenta que todo valió la pena y lo alabarán eternamente. Ahora, permíteme preguntarte una cosa. ¿Qué sucede en ti en medio de la prueba? ¿Qué viene a tu mente? ¿Una purificación? ¿Un refinamiento de impurezas? ¿Qué es lo que viene? En el regreso del Señor Jesucristo, ¿tu fe producirá alabanza, gloria y honra? Obsérvate, analízate, evalúate en medio de las pruebas, para que veas si estás siendo refinado para la gloria de Dios o si realmente estás exponiendo tu incredulidad. Si es así, acude a Cristo Jesús arrepentido en fe, y Él te hará renacer a una esperanza viva, como lo vimos en el versículo 3. Esa prueba es parte de la misericordia de Dios para que te des cuenta realmente dónde estás parado.
Bueno, ya aprendimos que las pruebas son necesarias porque refinan tu fe. Ahora veamos que también glorifican a nuestro Dios. Esto te ayudará a ver esas pruebas en una manera diferente y permanecer firme en medio de la adversidad. Y ese será nuestro tercer punto. Las pruebas son oportunidades para glorificar a nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 7, 8 y 9. Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Veamos lo que Pedro hasta este momento le ha dicho a estos hermanos que están pasando por persecución. Primero, les ha recordado que tienen una gran herencia reservada para ellos en los cielos. Número 2, ellos deben de ser eso debe de ser motivo de gran gozo, porque estas pruebas tienen un límite de tiempo, porque esta tribulación, esta prueba es para refinar su fe. Y finalmente ahora Pedro reconoce que están demostrando una gran relación con el Señor en medio de esa prueba. Miren lo que dice Pedro. A pesar del dolor, a pesar de la tribulación, estos hermanos siguen amando al Señor Jesucristo, aunque no lo vean. La forma del verbo amar en griego es continua, es decir, están amando al Señor Jesucristo constantemente sin interrupción. Esto es remarcable porque estos hermanos no están de vacaciones. Ellos están pasando por dolor, están pasando por dificultad, por diversas pruebas, pero ellos siguen amando al Señor Jesucristo porque su amor no depende de las circunstancias. Este es el tipo de amor incondicional que solo una fe verdadera puede producir. Una fe falsa no la va a producir porque es condicional ese amor. El profeta Habacuc lo describe con estas hermosas palabras. Un pasaje muy conocido, Habacuc 3, 17 y 18. Miren la convicción de este profeta. Él dice, ¿saben? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es una paradoja, parece contradictorio. Gozarse en medio de la necesidad, en medio de la escasez, eso solo es producto de una fe verdadera. Este tipo de amor ciego en medio de las pruebas le está dando gloria a Dios. ¿Puedes verlo? Mi hermano, recuerda que no necesitas ver físicamente al Señor Jesucristo para tener una relación profunda con Él. Pero Pedro también dice algo interesante aquí. Pedro dice que a pesar de la aflicción, estos hermanos tienen su fe en el Señor Jesucristo, aunque no lo vean. Y nuevamente, la forma del verbo creer en griego está en forma continua. Es decir, no dejan de creer en el Señor Jesucristo. A pesar del dolor, a pesar de las tribulaciones, ellos siguen teniendo su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Esto es remarcable porque nuevamente no están de vacaciones, están en medio de diversas pruebas, pero ellos siguen creyendo. Este es el tipo de fidelidad incondicional que solo una fe verdadera puede producir. Pedro,
Él tuvo la dicha de ver al Señor Jesucristo, pero el mismo Señor Jesús dice que estos hermanos de Asia Menor son más dichosos que el mismo Pedro. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesucristo en Juan 20:29? Lo que le dijo a Tomás: Tomás, porque me has visto, crees. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Estos hermanos son más bienaventurados que el mismo Pedro, y eso es lo que él está tratando de expresar. Este tipo de fe en medio de las pruebas le está dando gloria a su Dios. ¡Qué gran oportunidad! Hermano, no necesitas ver físicamente al Señor Jesucristo para creer en Él, porque Él ya se ha revelado lo suficiente. ¿Cuál es el resultado de amar y creer en el Señor Jesucristo en medio de las pruebas, aunque no lo vean? Miren el versículo 8, algo increíble, una paradoja. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estos hermanos estaban experimentando un gozo sobrenatural que solo podía venir de Dios. Desde el punto de vista humano, era imposible que estuvieran experimentando este tipo de alegría. ¿Cómo es posible? La gente común no podrá entenderlo porque su alegría viene de la comodidad, de la tranquilidad, de la prosperidad, de las cosas a su alrededor. Pero el Hijo de Dios obtiene un gozo que no viene de las circunstancias, sino es provisto por el Señor Jesucristo. Eso explica por qué estos hermanos de Asia Menor podían experimentar esa alegría a pesar de la aflicción. La aflicción produce dolor, pero una verdadera relación con Dios produce gozo a pesar de ese dolor. La alegría es tan especial, hermanos, tan especial que Pedro usa dos adjetivos poco comunes para intentar describirla. Mira lo que dice aquí, dice que es un gozo inefable. Es decir, es una alegría a pesar de las circunstancias que no se puede explicar. El diccionario dice que inefable es algo incapaz de ser narrado. Es algo que es demasiado grandioso para ser expresado con palabras humanas. Este es un gozo tan divino que es imposible comunicarlo, describirlo en su totalidad con palabras. Se tiene que vivir para poderlo comprender. Y por cierto, esta palabra inefable es solo usada en este versículo. Pero esa alegría no solo es inefable, Pedro dice que también es gloriosa. Gloriosa. El diccionario dice que glorioso indica rendir la más elevada alabanza a Dios. Esa alegría impulsa al creyente a emitir una gran alabanza a su Señor. Esto es asombroso. Los creyentes afligidos no tienen que esperar el cielo para experimentar un gran gozo aquí en la tierra. Lo pueden experimentar mediante una verdadera fe en su Salvador en medio de las pruebas. Esto es divino porque humanamente, hermanos, es imposible. Esto tiene que venir de Dios. Y precisamente viene de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Viene de Dios, solo Dios lo puede producir. Si te fijas, en Gálatas 5:22 no hay una cláusula para experimentar ese gozo. Es fruto del Espíritu Santo. Cuando los creyentes llegan a ese punto en las pruebas, dan gloria a Dios porque demuestran que realmente creen en Él, que están arraigados con todas sus fuerzas a su Hijo Jesucristo, y eso agrada a su Dios. Y después de esto, hermano,
Creo que no es difícil ver por qué la mayoría de nosotros no hemos experimentado este tipo de gozo, porque es a causa de nuestra incredulidad. Renegamos, nos rendimos, hacemos las cosas a nuestra manera y terminamos con mucho dolor. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica nuestra fe. En lugar de ejercitar nuestra fe y pedirle a Dios que nos mantenga firmes para experimentar ese gozo, pedimos que nos quite la prueba. No estamos listos. Nuestra incredulidad nos priva de experimentar este gozo glorioso, inefable, que no puede expresarse humanamente. En la semana platicaba con un hermano que está pasando por una situación muy difícil y le decía precisamente esto. ¿No es interesante, hermano, que a pesar de tu dolor, tú puedes hablar con ese gozo? Y decía, es cierto, no lo había visto. Solo Dios puede hacer eso y eso le da gloria a su nombre. Pedro les dice a los hermanos que al final van a obtener lo más valioso, la salvación de sus almas. El alma es lo más valioso que se tiene, es inmortal. Todo lo demás, incluyendo el cuerpo, va a desaparecer. El Señor Jesucristo lo indicó con estas palabras en Mateo 16:26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estos hermanos fieles obtendrán su recompensa al final, la salvación de su alma, lo cual no tiene precio. Termino con esto. Pedro sin darse cuenta, sin saberlo, se estaba dando una lección a él mismo, porque un par de años más tarde tendría que aplicar esto a su vida. Él también ejercitaría su fe en medio de la tribulación, se aferraría a la vida eterna, poniendo su mirada firme en el Señor Jesucristo. Esta carta de Pedro fue escrita alrededor del año 74 después de Cristo. La historia dice que un par de años después llevaron a su esposa al martirio. El historiador cristiano Eusebio dice que la animó con estas palabras cuando ella pasó. Acuérdate del Señor Jesucristo, querida. Acuérdate del Señor Jesucristo, querida. Y ella murió un momento después. Poco tiempo después, a causa de la persecución de Nerón, Pedro moriría siendo crucificado. Pedro, con la cabeza hacia abajo, pidió ser crucificado porque dijo que no era digno de morir cabeza arriba como su Señor. Aún en medio de las pruebas más terribles, Pedro aplicó su enseñanza y su fe fue refinada. Es mi oración que veas las pruebas desde una perspectiva divina y no desde una perspectiva humana. Recuerda que las pruebas están divinamente diseñadas por Dios para cada uno de nosotros. Es particular. No te enfoques en el dolor, sino en el Señor Jesucristo, quien consiguió la salvación de tu alma en la cruz del Calvario. Las pruebas son una bendición de Dios disfrazada, porque refinan tu fe. Son un vehículo para que le des gloria a Dios y te permiten experimentar un gozo divino que no se puede expresar con un lenguaje humano. Tu forma de enfrentar esas pruebas también dará testimonio a aquellos que te rodean y más tarde puede ser de gran bendición. Dice precisamente esta carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, las siguientes palabras: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No desperdicies la prueba, hermano.
No desperdicies la prueba para darle gloria a Dios, porque Dios no desperdicia ni una gota de tu sufrimiento. Termino con una nota de esperanza. El mismo Pedro que escribió esta carta, que animó a su esposa y que fue crucificado de cabeza, es el mismo Pedro que años atrás lloró amargamente porque negó a su Señor. Quizá este mensaje es una llamada de atención para ti que estás sin Cristo y sin esperanza, o que te has apartado del camino. Acude a Él, porque Él es el autor y consumador de esta fe que hemos descrito el día de hoy. Él dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Juan 6:37. Si quieres hablar más acerca de este tema, acércate a mí y con gusto platicamos. No desperdiciemos ninguna prueba enviada por Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios Padre Celestial, gracias por esta porción de su santa palabra que nos anima, Señor. Ciertamente muchas veces entramos a las pruebas con muchas dudas, mucha incertidumbre y también con mucha ignorancia. Gracias porque ahora comprendemos un poquito más acerca de las pruebas, el propósito que hay detrás de ellas. Usted quiere mostrar realmente lo que hay en nuestro corazón. Usted quiere refinarnos para ser más a la imagen de Cristo Jesús. Usted quiere que no nos enamoremos de este mundo, sino que deseemos estar en gloria, disfrutando de nuestra salvación, de nuestra herencia con nuestro Salvador. Pero mientras tanto, Señor, pido que usted ayude y fortalezca a cada uno de mis hermanos, algunos pasando por situaciones muy complejas. Por favor, ayúdeles, amado Padre Celestial, que su fe no decaiga, que no mengue, al contrario, que se aferren más a Cristo Jesús, como los hermanos de esta carta y como lo hizo Pedro. Gracias, Padre, porque hemos comprendido que las pruebas son necesarias, son para nuestro bien y son para su gloria. A usted sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén.